una polémica decisión, argumentos hay para respaldarla y también para criticarla. Así que vamos a analizar unos y otros con la ayuda de nuestros invitados. Son Antonio Hernández Gil, que es decano del Colegio de Abogados de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Y José María de la Cruz, vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Tasas sí, tasas no. Así de amplio se lo planteo. Antonio. Pues yo tengo que decir en principio que tasas no. ¿Por qué? Pues en primer lugar hay dos problemas. Un problema, digamos, de concepto. Cuando en el año 86 desaparecieron en España todas las tasas judiciales, algunos creímos que esto era un avance social. Y el mero hecho de regresar a aquella situación, pues me parece que es eso, una regresión social. Pero además de eso, creo que las tasas que se han establecido por ley son tasas de un importe muy elevado, que pueden hacer quebrar el derecho a la tutela judicial efectiva de muchos ciudadanos sin suficientes recursos y hacer quebrar también el derecho a la igualdad de todos ante la justicia. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con la opinión del decano. Es cierto que debe de haber una tutela judicial efectiva y una justicia para todos. ¿No hay, pero ¿No hay mecanismos en este asunto, en esta reforma, que garanticen esa tutela judicial efectiva para los que no tienen recursos? Sí, hay, la ley establece distintas exenciones subjetivas y objetivas, es decir, los que tienen derecho a acceso a la justicia gratuita no tienen que pagar las tasas. En los procedimientos de filiación, patria potestad, incapacidad, etcétera, tampoco hay que pagar las tasas. En la presentación de concursos voluntarios tampoco, es decir, hay supuestos en los cuales no hay que pagar las tasas. Decía José María que hay una realidad. Hay una realidad en los juzgados, y todos los que acudimos a los juzgados habitualmente vemos que hay un colapso absoluto en los juzgados. Y el establecimiento de estas tasas, que lo que pretende, como las tasas como tributos que son, es que se pague un coste por la utilización de un determinado servicio. El problema es si se ha determinado correctamente, y es un poco la duda que yo tengo, cuál es el coste del servicio. En sanidad se conocen perfectamente el coste de los servicios, pero yo tengo mis dudas de que en la justicia se conozcan el coste de los servicios. O sea, esta es la clave. Tasas sí, ahora bien, hay que ver cuáles son las tasas adecuadas, porque es la única manera de descongestionar esos juzgados saturados, porque al final esa lentitud de la justicia no deja de ser una injusticia. Con todo respeto, ¿no? Yo no creo que sea la única manera de resolver el problema de la justicia. Es una manera aparentemente sencilla, pero antes de entrar en el problema de las cuantías, hablando de quiénes tienen que soportar el pago de las tasas o no, es cierto que quienes tienen derecho a justicia gratuita no tienen que pagar tasas, pero estamos hablando de unidades familiares que entre los miembros de la unidad familiar accedan a lo que técnicamente es el doble del IPREM, más o menos el doble del salario mínimo. Unos 1.000 euros. Aproximadamente 15.000 euros año, aproximadamente. 1.000 euros al mes, a partir de ese momento, el peso de la tasa cae sobre todos los ciudadanos para la inmensa mayoría de los procedimientos civiles y contenciosos administrativos. De manera que la exención, en términos, vamos a decir, estadísticos, es muy reducida y el problema es para muchas familias. Y después está el problema del cuánto, de cuánto. Yo quiero poner una comparación solo. En el año 2002 se abandona el principio de la gratuidad de la justicia y se establecen las tasas. Se establecen tasas para ¿quiénes? Se establecen tasas para personas jurídicas, para sociedades con un nivel de facturación anual de más de 8 millones de euros entonces y hoy de más de 10 millones de euros de facturación anual. Esas tasas que se introdujeron en el año 2002 son más o menos algo inferiores a la mitad de las tasas que hoy la familia que tiene 16.000 euros de ingresos anuales tiene que soportar íntegramente. Me parece que esto no tiene proporción, no tiene medida. José María. Sí, yo estoy de acuerdo, como he dicho anteriormente, que lo que hay que determinar en función de la cuantía, cuál es el coste del servicio que se presta. La justicia es carísima. Todos los españoles contribuyen a ella mediante los impuestos que pagan, pero la realidad es que solo algunos utilizan esa justicia, y españoles que a lo largo de toda su vida no la utilizan y sin embargo están contribuyendo a ella.
Y quizás a lo mejor haya que pensar en si hay ciudadanos que abusan de ese uso de la justicia con presentaciones de demandas o con recursos y que al final acaban colapsando los juzgados, es a lo mejor lógico pensar que se establezca una tasa, quizás a lo mejor la que se establece en la ley es excesiva para muchas familias, y yo estoy de acuerdo con el decano, porque pensemos que el sueldo medio de muchos españoles puede ser de 1.000 euros y pagar 150 euros por la presentación de un procedimiento verbal o 300 por la presentación de un procedimiento ordinario, pues puede ser excesivo. Pero es cierto que alguna solución hay que dar al colapso de los juzgados, lo estamos viendo todos los días, y yo estoy seguro que la implantación de la tasa, estoy con el decano, no va a resolver el atasco de los juzgados, pero sí va a contribuir a lo mejor a que los procedimientos judiciales se aligeren y se resuelvan en un periodo más corto de tiempo, porque que al final te den la razón al cabo de 5, 6, 7 años, porque los procedimientos están muy atascados en los juzgados, a lo mejor no satisface a muchos ciudadanos. ¿Esas tasas van a contribuir a descongestionar unos juzgados que ahora mismo están colapsados? Es decir, ¿por qué motivo van a descongestionarlos? ¿Porque el ciudadano que no puede recurrir no recurre? ¿O porque hay algunos que abusan de Pero la los solución al recursos? abuso no puede ser. No, yo le pregunto, no. Yo contesto. La solución al abuso entiendo que no puede ser. ¿Y cuál cree usted que es la solución? Un gravamen para todos, ¿Y cuál indiscriminadamente, prácticamente de manera indiscriminada. ¿Cuál cree usted que es la situación? La solución. Perdón. Yo creo que para reformar la justicia y para que los juzgados funcionen bien, el problema yo creo que básicamente es, si se me permite, de gestión y de organización y de recursos. O sea que está muy mal organizada la justicia española. Históricamente, no es un problema de ahora. La justicia ha estado desatendida históricamente. Y yo cuando escucho el argumento económico y el argumento de que alguien tiene que acabar pagando el coste de la justicia distinto de lo que se recauda con los impuestos, pero yo como abogado, yo me escandalizo comparando el modestísimo presupuesto que hay para la Administración de Justicia, comparándolo con otros servicios públicos. A mí me parece que es tan esencial, tan fundamental en tiempos de crisis para la cohesión social, que había que hacer un esfuerzo también de imaginación, no digo dedicar a lo mejor más recursos en términos absolutos, pero que haya más valoración social de la función de la Administración de Justicia, creo que es importante. Sí, es cierto, pero también es cierto de que la gestión de la justicia debe ser eficaz. Si no es eficaz y ocurre lo que está ocurriendo actualmente, hay que buscar una solución. Evidentemente, el trasfondo de esta ley es también, y en segundo lugar, un afán recaudatorio, es decir, en la situación actual se está intentando cumplir una doble función con esta ley. Por un lado, que no haya tantos recursos, que no se presenten tantas demandas, pero yo estoy convencido de que si algún ciudadano está convencido de que tiene razón, el coste de esta tasa, que insisto, debe estar relacionado con el coste del servicio, es un coste, es un freno mínimo en relación con el coste total del proceso. Porque es como se dice en economía, lo que tenemos la percepción de que es gratis, porque esto no lo es, lo pagamos con nuestros impuestos, claro. Pero cuando pensamos que es gratis, la demanda es infinita. Claro, el coste de oportunidad cuando estamos ante un servicio gratuito, la demanda es infinita. Actualmente el agua cuesta y los ciudadanos no malgastan el agua porque cuesta. Hay una tendencia a considerar que cuando algo es absolutamente gratuito se usa de forma abusiva. Y evidentemente se está pensando en la implantación de esta tasa para intentar que la gente no abuse de algo que es gratuito, pero lo que sí hay que cuestionar evidentemente es que quizás sea para todo el mundo o que se eleve el nivel al cual haya que acceder a esta tasa y que desde luego no se recurra
sistemáticamente, incluso sabiendo que no tienes razón, porque el recurso es gratuito, porque en definitiva va en perjuicio de la gestión y de la eficacia del proceso. Ana, ¿han ofrecido ustedes otras alternativas al Ministerio de Justicia? Digo otras alternativas a la de elévenme el presupuesto, porque es evidente que el Gobierno ahora mismo, margen presupuestario de maniobra, iba a decir tiene poco, no tiene ninguno. A mí me habría gustado, como decano del Colegio de Abogados de Madrid o como miembro y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, que me hubieran preguntado antes. ¿Que no le ha preguntado el ministro? No. Sinceramente, no. Yo creo que son medidas que exigen en cualquier caso un grado de reflexión, de ponderación, que yo no lo he visto. Lo habrá habido, pero desde luego con interlocución con los agentes sociales y jurídicos no ha sido. No ha sido. Y son medidas muy delicadas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, acepta que puede haber un coste a pagar por el usuario del servicio de la justicia a través de las tasas, pero ponderando las circunstancias de cada caso, de manera razonable, impidiendo que por las circunstancias del caso nadie se quede sin poder acceder. Yo esto no lo he visto. O cuando se hace la cuenta de cuántos asuntos van a no seguir, o cuántos recursos no se van a poner, o cuánto se va a recaudar, yo no conozco los estudios que justifican esta medida tal y como se ha tomado. Me hubiera gustado poder participar en ese debate. Bueno, pues hemos escuchado argumentos a favor y en contra de esta decisión, pero no quiero que se vaya decano sin hacerle una última pregunta. En menos de un mes hay elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid y son 14 las candidaturas, ¿no? No sé si es algo usual, si hay tantas candidaturas. ¿Qué está pasando en el Colegio de Abogados de Madrid? Yo estoy aquí como decano del Colegio de Abogados y no como candidato. Me tomo muy en serio mi papel institucional. Usted es candidato también. Soy candidato. Bien. Y por tanto no voy a hablar del proceso electoral por respeto a todos los demás candidatos. Bueno, pues en fin, la pregunta queda y la respuesta también. Gracias.